Hola, bienvenidos. Yo soy Gaby. Yo soy Moni. Y yo soy Vero. Y somos alumnas de la Universidad IPE. Estamos colaborando con la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. ¿Has escuchado de la parálisis facial? Hoy te hablaremos del tema. Parálisis facial. La parálisis facial consiste en un trastorno del nervio facial, donde los músculos encargados de la movilidad y expresión de la cara se paralizan. Existen diferentes causas, entre ellas traumática, tumorales, infecciosas o por causa desconocida. Esta última también es conocida como parálisis de Bell. Es relativamente frecuente. Su incidencia varía entre 11.5 y 40.2 casos por 100.000 personas al año. En las unidades de rehabilitación en México ocupa uno de los 10 primeros lugares de atención. Existen dos tipos de parálisis facial, la central y la periférica. La central se produce a nivel cerebral, por lo que solo afecta la mitad de la parte inferior de la cara, siendo el daño contralateral al lugar de origen de la lesión. No habrá dificultad para el cierre del ojo ni el levantamiento de la ceja. En el caso de la parálisis periférica, la parálisis es de las más comunes, dañando al nervio facial y afectando todas sus ramas, paralizando un lado de la cara, pero en ocasiones también puede ser de ambos lados. Algunas manifestaciones clínicas de la parálisis periférica son la caída de un lado de la cara, dificultad para hacer expresiones faciales como cerrar un ojo y sonreír o babear. La rehabilitación fisioterapéutica en pacientes con parálisis facial tiene como objetivo la promoción de la simetría y mejorar la expresión facial, mejorar la alimentación y la comunicación. Algunas intervenciones fisioterapéuticas son las gesticulaciones faciales, como arrugar la frente, abrir y cerrar los ojos, sonreír, gruñir, levantar el labio superior o apretar los labios. Este tipo de ejercicios es recomendable hacerlos frente a un espejo para tener una retroalimentación misma del paciente. Masoterapia para activación de los músculos del lado afectado, ejercicios de vocalización para la movilidad labial y la comunicación verbal, colocación de láser para ayudar a la desinflamación del nervio, aplicación de ventosas y aplicación de vendaje neuromuscular. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Si quieres saber más del tema, síguenos en nuestras redes sociales. Nos ubicamos en calle Naranjo, número 128, Colonia Santa María la Ribera, cerca del Metrobús Buenavista y el Metro San Cosme, a unas calles del Kiosco Morisco. Visítanos en la Clínica de